Lo dicho, es el momento de recibir a nuestra invitada. Nos ayuda a poner la mañana en camino. Acaba de llegar de su ciudad, Buenos Aires, la licenciada docente en sociología, docente, investigadora, Alcira Daroqui, que además está participando de las jornadas de investigación científica, las 17ª jornadas de investigación científica convocadas por la Universidad de la República por su Facultad de Ciencias Sociales, bajo la consigna a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, libres e iguales. En particular, Alcira aludirá a la relación entre el sistema penal y los derechos humanos en el presente. Buen día y bienvenida, Alcira. Buen día, gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla. Pensar que la relación entre el sistema penal y los derechos humanos es un tema que confirma que si es el que tú vas a tratar y es el de tu especialidad allá, demuestra, no es más que hasta en eso nos parecemos. Porque perfectamente lo podría estar conversando con cualquier otro actor, o del sistema judicial, o del sistema político, o de la academia, porque son temas que también desde distintos lugares nuestra sociedad se pregunta, ¿no es cierto? Claro. Y a modo de titular, yo decía, pero bien para molestar, que cuando se abordan estos temas surge un recurrente discurso acerca de, sí, claro, mucho derecho humano que piensa en el victimario y se olvidan de los derechos humanos de las víctimas a las que estos bandidos, delincuentes, traidores al pacto social no tuvieron empacho en hacer daño. En hacer daño, a veces incluso con crueldad y en dimensiones que lastiman a cualquiera, ¿no? ¿Es justa, es relevante, se aplica esa presunta contradicción? ¿Cómo desarmamos el ovillo? Bueno, el ovillo se desarma primero conociendo la realidad. Gran parte de los que tienen ese discurso no conocen, no saben, creo que tampoco les interesa. Ese es un problema. En principio, las personas que cometen delitos o que se les imputa algún delito y que pasan por todos los eslabones de la cadena punitiva, así policía, administración judicial, encierro punitivo, no se les respeta ningún derecho, básicamente. Entonces, ese es un problema que tenemos como Estado, y como Estado en el marco de democracias, ¿no? Yo juego un poco con esto de los 70 años de la declaración, en lo que voy a poner hoy a la tarde, juego un poco con eso de los derechos humanos. Hace 70 años, en 1948, esa declaración universal de los derechos humanos le exigía al Estado que garantizara y protegiera derechos. 70 años después, antes también, ¿no? Pero quiero decir, 70 años después nosotros tendríamos que poner la mirada sobre el Estado, quien es el que violenta esos derechos. La gran paradoja, digamos, ¿no? Claro, se supone que sos vos el que me los tenés que cuidar, pero sos vos el que agredís o no respetás o incluso avasallás los míos. Sí, claro. Pero no respetar los derechos de las personas. Eso, digamos, nosotros que vivimos dictaduras que están relativamente cercanas en nuestra memoria emotiva, podemos decir que es justamente la definición de los gobiernos autoritarios y legítimos, que el delito lo comete el gobernante, el Estado, pero tú dices que aún los estados en donde funcionan las democracias electos por la ciudadanía también son perpetradores de violaciones de derechos humanos. Permanentes. Y antes de las dictaduras. La picana en mi país la creó Lugones en 1934. Eran gobiernos relativamente democráticos. Digo relativamente, había fraude electoral, pero digo relativamente democrático. La picana la creó él, que era un comisario de policía, por decir, en 1934, bastante antes, después del primer golpe militar en la Argentina, en 1930, pero bastante antes de las dictaduras más sangrientas que tuvimos nosotros en nuestro país. Parece que no mirarlo en términos históricos es quedarnos en un momento, sí, el más dramático, el más cruel, el más violento, pero el Estado no ha venido en el marco de un capitalismo que produce desigualdad, porque yo digo, gran parte de toda esta gente que se siente agraviada por el delito, yo también, a mí también me han robado, también me han golpeado y también agraviada por el delito. Te enojaste, te molestaste, te indignaste, como cualquiera. Por supuesto, claro, como no me voy a enojar y me voy a indignar. Ahora, o hasta tuviste miedo, imagino, que te pasaran, sí, no sé, sí. No conozco las circunstancias, pero ese sí. temor, la pucha, ¿y ahora qué me va a pasar? Sí, nadie, digo,
nadie está negando que el delito y la violencia en el delito, sobre todo, el ejercicio de la violencia en el delito, nos asusta, nos conmueve, nos preocupa. Pero yo no trabajo mirando eso. Yo trabajo mirando qué hace el Estado con eso. Y además me preocupa que la gente reduzca la cuestión de la seguridad, que eso es una gran trampa al neoliberalismo, y cayeron todos estos que tienen estos discursos, la seguridad vinculada estrictamente a la cuestión delictual. Quisiera saber si esa gente tiene el mismo compromiso para enfrentar, llamar, protestar contra la pérdida de la seguridad social, contra la pérdida de la seguridad en la salud, contra la pérdida de la seguridad laboral, contra la pérdida de la seguridad o sea que ponemos lupa vital. sobre algunas cosas. No, ponen lupa y la gente compra esa lupa. Digamos, cuando digo compra, adhiere a esa lupa. Porque esto fue una gran maniobra, fuerte maniobra de reducir, cuando el neoliberalismo expropiaba todas las seguridades. Por lo menos en mi país, supongo que en el tuyo lo mismo, ¿no? Hace 40 años, 30 años, el neoliberalismo, aquello poco que nuestros países pudieron tomar del estado de bienestar, ¿no? De lo que podemos llamar el estado benefactor, por decirlo de alguna manera, aquello poco, ¿no? Quizás Argentina fue más. En Uruguay la oleada liberal fue frenada un poco más, ¿no es cierto? En Argentina el neoliberalismo, el menemismo, todo esto que nosotros padecimos y que seguimos padeciendo. El neoliberalismo es un proceso de neoliberalización que padece en todos los países del mundo, con más o con menor, por el tema de la globalización, con más o con menor compromiso. Los países escandinavos de la socialdemocracia del norte también. Por supuesto. Pero sin embargo tienen estados que dan más garantías a sus por ciudadanos, supuesto, ¿no? lo mismo que Francia, digamos, que conservan, digamos, ciertas estructuras digamos, de seguridad social, propio del Estado benefactor, pero no en tantísimas otras cuestiones, el tratamiento de los migrantes, todo eso, digamos, tiene una lógica que tiene que ver con, digamos, la producción de excedencia social. Pero volvamos a tu razonamiento. Tú decís que entonces hay, desde la perspectiva ideológica, se genera un relato que nos provoca indignación cuando me roban la bicicleta, vamos, o el almacén, o incluso me disparan, para no ridiculizarlo, pensando que el delito es solo que te roben la bicicleta, ¿no es cierto? Y ahí se nos dispara el miedo, se nos dispara la indignación, se nos dispara la concepción ellos o nosotros, pero ante la ausencia de otros derechos que hemos perdido, ahí protestamos menos, dices. Sí. Por ahí menos, ¿te sigo bien la lectura? Sí, por lo menos más allá de si protestamos menos, no sé si los individualizan. Aparte, yo me pregunto, en sociedades, por lo menos en mi país, yo no sé en el tuyo, pero mi país es un país profundamente, y digo mi país como digo toda América Latina, por ahí Uruguay por suerte sale de esa lógica, pero creo, somos profundamente desiguales. Bueno, a donde hay desigualdad y violencia. Bueno, recordemos. A donde hay desigualdad y violencia. Entonces que la gente asuma que mientras haya desigualdad va a haber violencia. Y la desigualdad es un acto de violencia que ejerce los poderes económicos. Entonces ojalá estuvieran tan enojados contra los poderes económicos como están contra el chico que roba. Ayer, Nilia Viscardi, que es una socióloga uruguaya, doctora en sociología, estudió mucho en Francia. De hecho, en el marco del exilio de su familia, vivió mucho en Francia. Ella comentaba algo que siento la necesidad de comentártelo por lo que acabas de decir. Señalaba que nosotros tenemos una percepción muy, muy desarrollada del delito a la propiedad cuando alguien roba algo, y sin embargo una percepción definitivamente de algo menos grave ante los delitos económicos. Por ahí coincidís, digamos. Sí, claro. En ese contexto, la desigualdad es una forma de violencia que, por lo tanto, a ver si te sigo bien, propicia otras formas de violencia. Uruguay históricamente ha sido menos desigual que muchos países del continente, eso seguramente tú lo sabes, en el más desigual de los continentes, que es América Latina, ¿no? Uruguay siempre fue el país, Costa Rica también está en esa línea, Argentina en alguna medida también, pero un poquito más atrás. ¿Y qué ocurrió? El asalariado conquistó derechos, pero además conquistó salario, salieron muchas personas de la pobreza, personas de la indigencia, y sin embargo, los delitos y la inseguridad han aumentado. Los delitos han aumentado y la percepción de inseguridad ha aumentado. ¿Cómo se explica eso cuando hubo mejor, llamémosle así, o más justo intentos de reparto de la riqueza? Bueno, primero porque serán
más justos, habrán avanzado ciertos sectores, pero otros seguramente no. Si no, me tendrían que decir que en Uruguay no hay pobreza. No, claro, no. Bueno, entonces no. Se achicarán los niveles de desigualdad, se achicarán los niveles. Pero no era sensato, mi estimada no. Alcira, que si baja la desigualdad también baje los delitos, y eso sin embargo no ocurrió. No, pero eso no puede pasar, porque no es que baja la desigualdad y desaparece. Tampoco tengo muy claro, Uruguay habría que preguntarse. Las mediciones en nuestros países y en América Latina, nosotros no tenemos mediciones serias sobre delitos. Salvo que las estadísticas uruguayas sí los tengan. Bueno, acá incluso por la oposición le reprocha al gobierno que se mide mal, porque en realidad los delitos, según la oposición, son mayores a los que se dice. Bueno, pero eso se mide fácilmente, digamos. Nosotros medimos los delitos en la Argentina, ni se miden. El SNIC, el Servicio Nacional de Investigación de Información Criminal, que así se llama, tiene un retraso de 4 años. En las estadísticas. Por lo tanto, con un retraso de 4 años nadie puede decir demasiado del presente. Acá hay otro discurso que se instala mucho, me gustaría saber si en Argentina está vigente también, es que los sistemas judiciales, en realidad, ya no solo, como señalabas tú, fragilizan el derecho del potencial delincuente, sino que incluso lo favorecen acá. Está muy instalada la idea que entran por una puerta y salen por la otra. Eso es mentira. ¿Lo desarrollamos luego de la pausa? ¿Te Sí, parece? sí. ¿Y por qué si es mentira, como sostenés tú con pasión y fruición? Nos conocemos recién, pero advierto que sos una investigadora muy pasional. Sí. ¿Por qué entonces está tan arraigada esa idea? Bueno, pregúntenle a los medios de comunicación. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con la licenciada en Sociología, investigadora Alcira Daroqui de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Estamos conversando con la socióloga argentina de visita en nuestro país en el marco de una actividad académica de la Facultad de Ciencias Sociales, Alcira Daroqui. Yo te decía de la percepción, de la lectura, de lo que se cree que está ocurriendo, y vos tirabas antes de la pausa que los medios de comunicación juegan un rol importante en la construcción del relato. Y sí, juegan un rol muy... No ahora, siempre. Lo que pasa es que ahora tienen un alcance masivo, las redes y demás, y bueno, la televisión y los medios de comunicación digital. Sí, juegan en la producción de sentido de las cosas, ¿no? En la producción de sentido. Vos fíjate que en nuestro país, cuando un chico de 14 años comete un delito grave inclusive, es tomado ese hecho y sí está en agenda el tema de la baja de punibilidad. De la imputabilidad. Sí, sí está en agenda. Si no está en agenda, ahora vuelve a estar en agenda, pero durante todos estos meses no estuvo en agenda. Bueno, a mí me costaría mucho creer que no haya un chico de menos de 16 años que no haya cometido un delito. Debe haber habido un chico, claro. Los medios no lo tomaron. No tomaron nada. Y sin embargo ahora vuelve a estar... Tú dices que hay una elección de los asuntos de acuerdo a qué tema está en agenda. O imponen en agenda. O mejor dicho, pongamos esto porque lo queremos colocar en la agenda. Eso creo que varía. De hecho, en nuestro país, cuando se habló de la baja de imputabilidad en la época del gobierno anterior, fue justamente de la muerte de un ingeniero en manos de unos jovencitos, y entonces ahí se habló de de bajar la edad de punibilidad. Hasta ahí no se había hablado. Y de hechos puntuales, gravísimos, por supuesto, ahí hablan de bajar la edad de punibilidad. Y eso lo toma, los medios lo expanden fuertemente, y bueno, y ahí se produce un sentido sobre lo que hay que actuar. Pero sin embargo, en Uruguay, hace poco, en noviembre último, se instaló el nuevo Código del Proceso Penal. Ah, ¿querés mate? Sí. No, pero hoy te ofrecí, ¿verdad? No. Sí. Pero me dijiste que no, ahora sí. No, quería saber si había sido de cortés contigo, ¿no? Bien. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mirá que es mate a la uruguaya, es un poquito más fuerte. Sí, a mí me gusta. Bueno, me alegro mucho. Te decía, acá en Uruguay, mi querida Alcira, hay un nuevo código del proceso penal que, entre otras cosas, implica que muchos presuntos delincuentes, una vez cometido el delito y una vez capturada la persona, hay un acuerdo entre el fiscal, que ahora es quien conduce la investigación, antes en Uruguay la conducía el juez, llega a un acuerdo con el representante legal del individuo, y esa persona, o bien en algunos casos
no va a prisión y lo que robó lo repone en dinero, ponele, ha ocurrido, o bien va menos tiempo. Y ese asunto ha despertado indignación por parte de cierto discurso de operadores, políticos, judiciales, pero también de ciudadanos, que dicen, esto es injusto porque entonces comete un delito y termina pagando menos por ese delito que cometió, en el marco de que este juicio es muy garantista para con los derechos de los victimarios. ¿Qué pasa en Argentina y qué lectura tenés de ese hecho? Bueno, a nosotros no nos pasó eso. No sé, ojalá que les pase eso a Uruguay, ¿no? Que sea garantista, pero en nuestro país no ha sido garantista el juicio abreviado. El juicio abreviado, primero, que es si es lo que estamos hablando, si es el juicio abreviado, es lo más antigarantista que existe, porque la persona se tiene que declarar culpable. O sea, no hay investigación judicial. ¿Tú dices que se puede declarar culpable sin serlo? Por ejemplo, podría serlo. O porque, digamos, se encuentra en una situación que prefiere declararse culpable ante que el juicio siga y que pueda seguir. Por ejemplo, le pueden dar una probation, ¿sí? Una probation es que haga alguna actividad comunitaria o lo que sea, porque el delito... Penas alternativas, se dice por acá. Penas alternativas, porque el delito es menor, que también se lo hubieran dado quizás en otra instancia, le hubieran dado una pena alternativa, una libertad bajo palabra, una probation, lo que fuere. Y lo que sucede es que esa persona prefiere declararse culpable para que no ir a un juicio, que no sea aquí en Uruguay, pero en nuestro país podía estar 3 o 2 años o 4 años en la cárcel a la espera del juicio. También hay que mirar que en nuestro país el juicio abreviado no es que disminuyó la cantidad de gente, la cantidad de años de gente en prisión, los pactos abreviados, como se llaman así, no han logrado mucha disminución. Es decir, comparado con las sentencias, uno estudia estas cosas, con las sentencias de los tribunales orales cuando la gente llega a juicio, no es que el pacto abreviado ha logrado que una condena que podría haber sido hasta 16 años, en este caso sea de 6 años. No, le pueden aplicar 14, le pueden aplicar 12, es más. El pacto abreviado había nacido en la Argentina con la idea, o se había dicho que se aplicaría solo en delitos leves, justamente para evitar, una sobrepoblación carcelaria y evitar que la gente vaya a la cárcel en los casos que se podía por delitos leves, buscando a ver si el Estado, cosa que en la Argentina no sé acá, tenía toda una cantidad de una política prepenitenciaria, no postpenitenciaria, sino prepenitenciaria, que hiciese que esa gente probablemente no volviera al delito. Bien. Bueno, en la Argentina eso no existe. Y lo que nosotros hacemos en nuestras investigaciones, en nuestros accesos a información, nosotros lo que hacemos mucho es tratar de acceder a la información y de manejar y de evaluar esa información, es que el juicio abreviado ha traído una política condenatoria bastante extendida, y se ha llevado a delitos graves. En la provincia de Buenos Aires se están haciendo juicios abreviados por homicidios. Ajá. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa? El juicio abreviado no es algo que garantiza, y eso se lo digo y lo discuto con cualquier operador judicial. A ver. No es algo que garantiza derechos, no sé qué garantía que alguien se declare culpable. La verdad que no sé cuál es la garantía que alguien se declare culpable, porque le van a dar menos años, no importa, le van a dar. Menos, mucho, bueno, pero poco. si mató, bueno, fue lo que no le dieran. Claro, no, pero yo no estoy hablando del homicidio. Lo que estoy diciendo es que lo que acá hay es una economía procesal. Sí. Que me parece que hay que mirar sobre la agencia judicial, en donde cada vez hay menos, digamos, investigación judicial sobre los hechos. Acá se dice que en el marco de, repito que es noviembre, no ha pasado ni siquiera un año. Uh-huh. El sistema como se está reacomodando, los fiscales los fiscales están muy tapados de trabajo y parece que al tener tantísimo trabajo, se ven como presionados por ese trabajo para hacer el juicio abreviado. Como, esto lo digo yo, utilizo estas palabras, seguramente no son las más justas ni las más acertadas, como para sacarse de encima la situación, ¿verdad? Es lo que se está viendo. Es lo que pasó en allá, algún modo. Es lo que pasó allá. Eso... Pero repito, pero a mí lo que yo entiendo como realmente contradictorio en la lectura es que acá se dice, ven, por esa misma razón, el chorro, el asesino, el bandido, está ganando
porque como la abreviación le obliga a que pague menos por el grave delito que cometió. Bueno, pero, ¿Se entiende ¿ustedes están aplicando el delito, el pacto abreviado en graves delitos? Bueno, ahora hay un cambio por el cual parece que en graves delitos ya no puede aplicarse el... Bueno, si en graves delitos, bueno, a ver qué, digamos, en nuestro país la gente que declara por grave delito, que va al pacto abreviado por grave delito, no ha tenido condenas más cortas. Claro. Discúlpenme, yo me manejo con datos, no sé con qué se maneja la gente. Yo me manejo con datos, yo soy socióloga, yo me manejo con información y con datos. Yo pido datos a la Procuración General de la Corte de la Provincia de Buenos Aires para que me diga cuáles son los montos, cuáles son las condenas por juicio abreviado, cuánto por juicio abreviado. Yo me manejo con eso, y con eso puedo decir que la gente que va a juicio abreviado no suele, por decirlo de alguna manera, tener grandes beneficios en términos de monto de condena. No suele tener grandes beneficios, pueden tener... como los rangos en la Argentina, por eso yo no sé en Uruguay, son muy amplios, en el pacto abreviado puede ser que el defensor le diga, bueno, mirá, por esto te podrían dar 8 años, te conviene firmar por 6. Son 6 años contra 8. Ahora, eso es algo futurista, que no sabemos si ese tribunal oral le podría haber dado 8, le podría haber dado 6, le podría haber bajado al grado de tentativa, o lo podría haber absuelto si no había suficiente prueba. En Uruguay se habla de que hay una tentación por la inflación punitiva. Es decir, claro, la idea de meter mucha gente en la cárcel es una idea que da como cierta... que calma la catarsis, como que da cierta tranquilidad al reclamo social. ¿Por qué te parece que es una mala idea que haya muchas personas en la cárcel? Porque no soluciona el problema de la inseguridad, que se le quede claro. No soluciona. Yo lamento que no conozco las cifras de Uruguay, no conozco las fuentes. Yo soy muy respetuosa de las fuentes y las fuentes son buenas. En la Argentina las fuentes son muy malas. Yo trabajo analizando fuentes de información estatal, que es la que me dice a mí cuánto delito hay, cuánto delito no hay. Después que me venga a mí alguien a decir que no se mide bien el delito porque hay un montón de delitos que no se denuncia, bueno, ese es otro tema. Yo tengo que basarme en el delito que está denunciado, que es lo que se basa todo el mundo. Después, si hay más delitos, si hay menos delitos, la sensación de inseguridad yo no me hago cargo. La sensación de inseguridad es un tema que es muy individual, muy de percepción individual. Sí. Como uno se va a hacer cargo de lo que es la sensación de inseguridad. Ahora, mientras países muy punitivistas como Estados Unidos o como Rusia, que llegaron en el año 2000 a tener tasas de encarcelamiento brutales. Rusia hoy tiene 600.000 presos, ha bajado 400.000 presos, y Estados Unidos ha bajado 200.000 presos. Y digo bajado... Porque han cambiado... Han bajado. ¿Hay menos delito o han cambiado las...? No, es que nunca la tasa de encarcelamiento tuvo que ver con el delito, jamás en la historia. Mirá, entonces esa conjunción pero eso es como para un titular del diario. Esa conjunción que hacen es de acuerdo a la persecución penal. Si la tasa de encarcelamiento tuviese que ver con el delito, tendría, en mi país por lo menos, que estar presos todos los empresarios. Uh-huh. No estos que se arrepintieron, sino todos, porque todos cometen delito. O la evasión fiscal no es un delito. Todos cometen evasión fiscal. Cuando hacen los blanqueos en mi país, los blanqueos de dinero, que ahora viene otro, parece, cuando hacen los blanqueos de dinero, es justamente decirle, bueno, eso que estabas cometiendo como delito, ahora te permito que lo dejes blanqueado. Es delito. La evasión impositiva en mi país es delito, no sé en el tuyo. En mi país es delito. ¿Quién va preso por evasión impositiva? Volvemos a lo de ayer de tu... Bueno, entonces, de la tu gente, colega. yo entiendo que lo otro produce más daño. Ahora, la droga, en mi país es un tema como me parece en toda América Latina. Yo entro a las cárceles, a todas las cárceles, de federales y de la provincia de Buenos Aires. Puedo decir que conozco el sistema penitenciario al dedillo. No he encontrado en la historia, voy hace 25 años, no he encontrado ningún jefe de cártel preso. Pero sí me he enterado, por los medios, por algún juicio que se pone en marcha o por lo que sea, me he enterado como ciudadana, no porque lo investigue, como ciudadana, que hay campañas políticas financiadas por el narcotráfico, que hay estados financiados por el narcotráfico, y sin embargo yo no he visto preso nunca un narco, como decir narco. Puedo encontrar algunos que estén en la cadena. Sí, los perejiles ahí. Y no tanto, por ahí alguno que está en la cadena, con algún tipo, como estuvo Mi Sangre en mi país, que estuvo Mi Sangre, alguno de esos que de golpe es más que todo una guerra de cártel y que hay alguno. Pero quiero decir,
Yo no he visto ninguno. El narcotráfico es el... Pero que hay una complicidad entonces entre los No, hay una parte, claro. No, complicidad no, son parte de esa producción. Pero ¿Vos podés creer que el delito del narcotráfico se pueda desarrollar, expandir sin un Estado que lo proteja? Pero un Estado que a través de, grosero, su presidenta o su presidente... Yo no sé nombres y apellidos. No, Un no, Estado por a eso través dije... de la fuerza de seguridad, ni hablar. Por lo menos en mi país, gran parte de la fuerza de seguridad están vinculados en estos delitos. Cada tanto aparecen, caen presos, cada tanto, ¿no? Digamos, no es que además hay una presunción. No, cada tanto aparecen, algunos caen presos, ¿no? Zonas liberadas, zonas absolutamente liberadas para la distribución de la droga. Se han distribuido drogas en camiones del Servicio Penitenciario Federal. ¿Y por qué un Estado se apañaría al delito del narcotráfico? ¿Y vos por qué crees? Y yo diría que produce el narcotráfico, como las armas, producen la mayor capital en el sistema financiero, en la acumulación neoliberal, ¿o no? ¿Pero sería para el interés propio del poco ético gobernante o el Estado necesita de ese dinero? Me parece que no hay que hablar del Estado como gobernante. Me parece que el Estado es una relación de fuerzas entre intereses diversos, intereses económicos, orden social dominante, digamos, el gobernante es uno de esos, que está ahí, que puede estar combatiendo una parte del narcotráfico, pero hay otra parte que no combate. En mi país es muy simpático ver cómo muestran el ingreso de cuerpos especiales a las zonas de la pobreza, de las villas, de lo que sé yo, para combatir el narcotráfico, y al mismo tiempo un programa de televisión que podríamos decir de un canal bastante amigo del gobierno, pero hace el programa de televisión mostrando cómo por el río Uruguay o por el río Paraná, ya no recuerdo cuál de los dos, no hay ningún tipo de control por parte de prefectura, ¿sí? Y por ahí se contrabandea la soja. Sí. La soja. Contrabando, otro delito federal, gravísimo el contrabando. Se contrabandea la soja para Paraguay y de Paraguay sale para otros países. Y con la soja, dicen en ese mismo programa, como a los que lugareños, a los que entrevistan, no, con la soja va marihuana, va de todo. Digamos, va a contrabandear lo que hay, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo que te muestran un cuerpo especial que entra en una villa de emergencia a combatir el narcotráfico, que la gente puede estar muy conforme, muy contenta de que haya un grupo especial que hagan eso, un programa de televisión X, cuenta cómo es la ruta de lacustre para sacar lo que sea, la cantidad de toneladas de un producto lícito como la soja, pero a través de un hecho ilícito que es el contrabando. Entiendo. Y la droga, y también droga. Y eso se muestra y no se problematiza. Y en este caso sería droga que llega a Argentina o que sale. Que sale vía Paraguay, por ejemplo. Y bueno, y también que entra por vía Paraguay, por las plantaciones de marihuana. Entonces, y se dice eso, y no hay como una relación entre esas dos cosas que uno se pone a pensar. Que al menos, por decirlo menos, lucen como contradictorias, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso, por decirte eso. Me parece que esas cosas son las cosas que nosotros tenemos que ir pensando, para problematizar y para que no todo lo dado no tengamos una mirada crítica como ciudadano, como ciudadana, no, o sea, ahora como sociólogo, una mirada medianamente crítica ante ciertas cosas. Algo que se ha combatido tanto como el narcotráfico, sin embargo, o que dicen que se ha combatido, sin embargo, sigue expandiéndose en América Latina. A propósito, ya que estás en el tema y en tu carácter también de socióloga, te pregunto, la ley que en Uruguay se aprobó que habilita la producción y comercialización de la marihuana en forma legal, ¿qué reflexión te merece? Y bueno, yo creo que está bien, yo creo que hay que ir avanzando en esos temas, digamos. Eso resuelve algunas cuestiones y no resuelve otras, digamos. Va a estar todas las demás otras drogas que sí están prohibidas van a ocupar un lugar importante, quizás más importante en el mercado, digamos, porque vos decías algo antes, y yo quisiera volver un poquito atrás. No? Vos decías esto de la desigualdad, cómo puede ser que hemos logrado mejores estándares de vida y sin embargo el delito continúa. Bueno, porque el delito no tienes que ver solo y estrictamente con no tener. Que continúa y que además había aumentado, a eso me referí. Sí, y con no tener, sino también tiene que ver con que vos tenés, digamos, todo un sistema que estimula un consumo y estimula un acceso a cosas, a bienes, sobre todo para los jóvenes, y que ha tenido que ver con esta lógica de este proceso de económico hacia el consumo y no hacia la producción.
Es decir, no hacia la producción y el trabajo, sino hacia el consumo. Entonces eso también genera otras necesidades que no están vinculados que la gente roba para comer. La gente roba para comer. Bueno, la gente roba. Yo me imagino que un empresario cuando roba, no roba para comer, roba para tener otro yate, para tener otra, ¿no? Porque las aspiraciones pueden ser múltiples. Entonces no es solo que vos resuelvas eso, sino que cuando vos decís una sociedad más justa, más igual... en realidad ya tienen los yates suficientes. Sería... No, siguen para los hijos, para esto, para aquello. Es decir, es exponencial. Entonces digo, para la gente que por ahí roba, que es ese robo que afecta al ciudadano común. Entiendo. Ese robo predatorio, digamos, por decirlo así, que nos afecta a todos, y que uno dice, bueno, pero en definitiva es para comprarse zapatillas caras, o es para esto, para aquello. Bueno, también hay que ver qué tipo de sociedad estamos construyendo, en términos de aspiraciones, no solamente de esas personas. Frente a ese discurso, frente a esto que estás señalando tú con claridad, también se dice, bueno, no olvidemos que cuando alguien compra los championes, las zapatillas, o cuando alguien compra el último modelo de celular, a pesar de que el anterior igual le sirve, y así sucesivamente, en realidad también está comprando bienes o servicios que otros trabajadores que le han dado trabajo a otros trabajadores. ¿Se entiende? Sí. Es la explicación por lo cual funciona el sistema, ¿no? Eso es una explicación neoliberal. Eso es una explicación neoliberal. Que a mí me digan a mí que yo tengo que consumir para que otros tengan trabajo, bueno, que yo tenga que consumir, inclusive por más de mis posibilidades, endeudándome. De tus posibilidades y de tus necesidades, con cosas que no necesites. Eso es una trampa neoliberal, porque el trabajo esa gente la tiene que tener porque debe producir, no el último modelo que dura 3 meses. Debe producir, porque eso no se corresponde. Eso son necesidades de la empresa que estimulan un consumo permanente, en donde lo tecnológico tiene que ver con que es obsoleto en 20 días. Entonces estimulan un consumo excesivo en donde dicen que le están dando trabajo a otros. ¿Que a quién le están dando trabajo? Denme datos, porque gran parte de todos estos aparatitos se terminan haciendo en lugares en donde se sobreexplota con el tema de la globalización. Sí, donde la garantía de los trabajos muchas veces es muy frágil, ¿no? Para terminar por hoy, primero, recordar vos, Alcira, que estás en el marco de estas jornadas de investigación científica, que hoy quedas una conferencia, charla, taller. Una conferencia, una charla. ¿Esto va a ocurrir a qué hora y dónde? En la facultad, no sé el lugar es preciso, pero es en la Facultad de Ciencias Sociales, a las 19 horas. Perfecto. Y obviamente con entrada libre, ¿no es cierto? Sí. Bien, y la otra cosa que quiero preguntarte, yo haría muy mal mi trabajo si justo converso con ya no con una académica, ya no con una investigadora, ya no con una docente, con una argentina, y no le pido algún comentario acerca de cómo está viviendo ella los acontecimientos aún vigentes en Argentina, con tanta incertidumbre, desde tantas perspectivas, ¿no? Bueno, a ver, te puedo contestar desde mi lugar de profesora de la universidad. Nosotros estamos transitando ya la 5ª semana de un conflicto muy fuerte de las universidades nacionales, en lo que está la Universidad de Buenos Aires, donde, bueno, se reconoce una inflación en la Argentina posible de un 40 y pico % y nos habían ofrecido un 10% de aumento. Digo, por decirte muy sectorialmente esto con relación a la universidad. En líneas generales, esto que ha sucedido en la Argentina, esta crisis y este desmanejo de la crisis por parte del gobierno, esta crisis además de mercado, esto es una crisis de mercado, y bueno, esto va a impactar fuertemente sobre todo en los sectores de la pobreza y sobre todo en los sectores asalariados bajos. Va a impactar severamente, lanzando probablemente a mucha más gente a la pobreza, pero sí, además, afectando mucho la calidad de vida de los asalariados bajos en nuestro país, que son la mayoría por la flexibilidad laboral y por el trabajo en negro. La Argentina tiene un trabajo en negro muy, muy importante. Así que estamos todavía en un clima de mucha zozobra y de mucha inestabilidad, y se está afectando, digamos, severamente los derechos básicos de la mayoría de la población, con la reducción del Ministerio de Salud, que no es menor a una secretaría. Y para terminar,
admito que el planteo es grosero en sí mismo, pero deliberadamente lo hago. Y esto se explica como fruto de la así llamada herencia maldita de la manga de ladrones populistas, zurdos, impresentables, chorros, y no sé cuánto más, corruptos o de los neoliberales vendepatria siempre a favor de la oligarquía y los intereses de los poderosos. Bueno, es una dicotomía medio así fuerte. Porque... Advertí. Sí. Bueno, qué sé yo, es una dicotomía fuerte. Primero que yo creo que el neoliberalismo nunca desapareció en la Argentina, ¿no? Más allá del gobierno anterior, que pudo haber mitigado los impactos del neoliberalismo con algunas políticas sustitutorias, digamos, pero el liberalismo llegó a la Argentina en la década del 90 y no se fue nunca. Cuando digo eso, digo, no hubo reforma tributaria, no hubo una serie de cosas que no hubo renta financiera, digo, una serie de cosas que podría haber habido en un gobierno, como vos dijiste, populista. No lo dije yo, es como generalmente es el adjetivo, ¿verdad? Sí, lo que voy a pedir, porque yo soy, digamos, muy respetuoso de eso, no era zurdo, de ninguna manera. Ya no conversamos, no somos amigos todavía, podríamos llegar a hacerlo. Estás a la izquierda de Cristina, vos, ¿no? Por supuesto. Digo, no era zurdo. Pero sí, digamos, creo que el impacto tiene que ver, no con una pesada herencia, ese discurso de la pesada herencia, este gobierno tiene 2 años y medio de gobierno, ya tendría que dar respuestas por sí sola. Sí creo que tiene que ver con una estructura justamente productiva, una estructura de la impositiva, que no se ha tocado tampoco en aquel momento. Seguimos dependiendo mucho de las exportaciones y sobre todo de la exportación de la soja. Seguimos teniendo una economía muy limitada, digamos, en términos productivos y en términos financieros. Y por supuesto, el gobierno de Macri ha profundizado toda, digamos, política neoliberal, la ha profundizado, la ha agravado, y yo creo que además el problema más serio que tiene este gobierno, y esto sí que es propio y no puede nunca achacárselo al gobierno anterior, es que yo creo que tiene una enorme dificultad en términos de lo político. No saben hacer, no tienen idea de lo político. Esa sí podría ser una diferencia con el anterior gobierno, digamos. Por supuesto. No tienen idea de lo político. Liderazgo político, digamos, sí, el saber hacer. De hacer política. Yo creo que tienen en el fondo un profundo desprecio por la política. Por eso pueden poner como conductores de ministerios y demás a CEOs empresariales. Yo creo que tienen un profundo desprecio, creen en la eficiencia y en la eficacia, y la política es algo más complejo. De golpe tienen que después recurrir a los políticos para negociar en el Parlamento y demás, porque obviamente... Y yo estoy muy en contra de este desprecio que hay sobre lo político. Uno podrá cuestionar a políticos, podrá cuestionar coyunturas políticas que degradan, que se muestran degradadas y demás, pero me parece que la política es algo que no debe ser vista como algo, como una estafa. La no política es una forma de política, exactamente, ¿no? Y a mí esa devaluación de la política me parece que le da justamente espacio a estos aventureros que vienen a gobernar países con una mirada empresarial, que la verdad que yo me parece poco serio. ¿Es la primera vez que estás aquí en Montevideo? ¿En una actividad académica? Sí. Bueno, no sé. No, he venido. Vení, me imagino. En general es raro encontrarse con un argentino que no haya venido antes, pero bueno, podía ser, ¿no? Sí, Uruguay es un lugar. Montevideo y Uruguay en general es un lugar que... Pero sí académica, de pronto sí, es la primera vez. Sí, bien. Sí, bueno, mucho éxito, Alcira, y gracias por el tiempo, y nos reencontramos más temprano que tarde. Claro. ¿Acá o allá? Claro, gracias a vos. Alcira Daroqui, la socióloga argentina, egresada de la UBA, que hoy justamente la conferencia que va a dar a las 7 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales lleva como consigna la relación entre el sistema penal y los derechos humanos en el presente, en el marco, repito, de estas jornadas de investigación científica convocadas por la Facultad de Ciencias Sociales bajo la consigna a 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, libres e iguales. Ya volvemos con La Mañana en Camino.